Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos del índice de competitividad global y lo enfocaremos a nuestro país, México. En nuestro caso, vamos a definir primero lo que es el índice de competitividad global. Básicamente es un estudio que se realiza a nivel global en el cual se pretende dar a cada país un lugar en cuanto a su nivel de capacidad para poder invertir en ese país. Y esa capacidad se mide en base a qué tan factible es que una persona que quiere invertir lo logre hacer en ese país, qué tan fácil es desde el punto de vista burocrático y anticorrupción, qué tan seguro es en cuestión de la estabilidad del país y qué tan económicamente viable es el poder invertir en ese país, si realmente vas a ganar dinero a través de hacer esa inversión. Para poder realizar este estudio, existen alianzas regularmente con las mismas instituciones que se encuentran en dichos países. En nuestro caso, en México, existe lo que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Existen, obviamente, como en la mayor parte de los países, si no es que en todos, el Ministro de Economía. Y existen el Centro de Capital Intelectual y de Competitividad. Todos ellos participaron en este estudio. Ahora, ¿en qué lugar quedó México? En este índice de competitividad global, México quedó en el lugar 51 de 138. Ahora, podemos pensar que quedamos realmente mal, pero si podemos poner atención, en 2015-2016 México obtuvo el lugar número 57, lo que quiere decir que hubo una ganancia de 6 lugares en cuestiones de este índice de competitividad. Ahora, podemos ver aquí algunos de los factores más importantes de nuestro país. Actualmente, o más bien cuando se realizó el ejercicio, y tras un estudio que, como pueden ver, es de 2015, se tiene que la población es de 127 millones de personas. Contamos con un PIB, que ahí lo llaman, que es el Gross Product, que es el PIB, Producto Interno Bruto, de 1.144.3 billones de dólares. El PIB per cápita, que estamos hablando de 9.009.3 dólares. Y estamos hablando también de un porcentaje mundial. El porcentaje de México en base al total mundial es de 1.96%. Ahora, ¿en base a qué se hacen las calificaciones o qué cosas se evalúan en este ejercicio? En este ejercicio se evalúan tres índices que ustedes pueden ver aquí. El primer índice, el índice A, te habla de los requerimientos básicos. En este índice estamos hablando de 4 pilares. El primer pilar son las instituciones. Y como pueden ver, la primera línea es el lugar en el que se encuentran las instituciones. Ok, a la derecha de eso, que en este caso en las instituciones es el 116, se encuentra la calificación y enseguida se encuentra el trend o más bien hacia dónde, cómo es que ha ido evolucionando, ¿verdad? La calificación de nuestras instituciones. Para abajo pues es lo mismo, estamos viendo el segundo pilar, que es la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y la educación primaria. Y podemos ver el siguiente índice, que es los mejoradores de la eficiencia. Estos mejoradores de la eficiencia te hablan de una educación de más alto nivel, entrenamientos que se puedan obtener por parte ya sea de las empresas o en nuestras mismas instituciones, la eficiencia de los bienes del mercado, la eficiencia de la mano de obra, el desarrollo del mercado financiero, la preparación tecnológica con la que cuenta nuestro país, el tamaño de mercado, y tenemos también el subíndice C, que nos habla de los factores de innovación y sofisticación. Esta sofisticación pues habla de qué tan sofisticados son los negocios
y qué tanta innovación hay en esos negocios. Ahora, vamos a centrarnos ahorita a analizar tantito nuestros lugares que obtuvimos y por qué se obtuvo eso, ¿no? Primeramente, ¿cuál es el que vemos con mayores problemas o mayores deficiencias? Si podemos ver, el primer pilar es el que tiene mayores deficiencias, que es las instituciones. ¿Esto por qué sería? Bueno, el detalle de por qué las instituciones pueden salir en ese lugar se refiere a diferentes factores. Es el factor corrupción, es el factor la confianza de la población y de las empresas en nuestras instituciones, el marco legal que existe para defenderlas, los derechos de propiedad que existen en nuestro país y demás acciones que tienen mucho que ver con cómo el gobierno actúa en función de dar beneficios o aceptar sobornos para realizar diferentes actividades o tomas de decisiones o políticas incluso que se crean para supuestamente mejorar el país, pero si esas políticas no son reguladas de la manera correcta, pues se tiene que existe ahí un beneficio hacia ciertas empresas y promueve la falta de competencia de las empresas, porque una empresa que gana un concurso mercantil a través de un soborno, obviamente es porque no tiene la seguridad de tener ese valor para poder competir. Entonces, esa es una de las razones de que las instituciones salgan con esos niveles. ¿Qué otras cosas salen con problemas? Podemos ver la educación. La educación es otro de los problemas con los que aparece en nuestro país. Principalmente la educación de niveles más altos y el entrenamiento. Es importante enfatizar que muchas de las reformas que se han hecho en cuestiones de educación aún están por verse qué tanto beneficio se va a adquirir a través de eso. Ahora, gran parte de los cambios que se tienen que hacer en la educación no es solo un cambio generacional de cómo funciona el sistema educativo, sino que desde mi punto de vista se necesita realizar un ejercicio más profundo en el que la cultura de la educación tiene que cambiar. También hablamos aquí de la eficiencia de la mano de obra. Y esto de la eficiencia de la mano de obra pues va de mano con la educación y el entrenamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué tan fácil es encontrar mano de obra que pueda realizar las actividades de las empresas en las que queremos invertir. Si queremos invertir en una empresa y la empresa requiere de técnicos operadores con especialidad en ciertas máquinas, pues es evidente que será difícil encontrar ese tipo de personal si no se realizan los entrenamientos o no se cuenta con educación superior para poder crear ese ambiente en el que surjan más técnicos especialistas en máquinas. Y eso es solo por dar un ejemplo, ¿no? Pero ese es uno de los problemas con los que actualmente está contando nuestro país, a pesar de tener un gran nivel de educación media. Tenemos un buen nivel de educación media en ciertas regiones del país. Pero a nivel global aún estamos muy lejos de poder llegar a los niveles de educación que se esperan de un país con nuestro nivel de PIB, con nuestro nivel de poder económico, ¿no? Ahora, ¿cuál vemos como el mejor en estos pilares que se encuentran aquí? El pilar con mejor aceptación o con mejores resultados es el tamaño del mercado. Estamos en lugar número 11. La razón son dos cosas. En la primera es el tamaño del mercado, pues somos 127 millones de habitantes en el país. Y el segundo es que México cuenta con la mayor cantidad de tratados de libre comercio. No existe un país que cuente con más tratados de libre comercio. Bueno, después me enfocaré en hablar en cada uno de los pilares para hacer una pequeña explicación en otro video. Pero vamos a pasar a
un análisis más que realizan en este índice de competitividad. Como pueden ver, aquí el área gris que se encuentra aquí, esa área gris se refiere a América Latina y el Caribe. Ese es el promedio en el que se encuentran los países de América Latina y del Caribe. Como podemos notar, en el tamaño de mercado estamos más arriba, en el tamaño en la infraestructura, en el ambiente macroeconómico y en algunas otras estamos un poquito por arriba. Pero ¿dónde sigue siendo nuestro mayor problema y el mayor problema de América Latina en general? Las instituciones. Las instituciones son el mayor problema en América Latina, el Caribe, y pues obviamente como nosotros nos encontramos ahí, ¿verdad? Somos también parte del problema. También vemos que los niveles de innovación, a pesar de que México cuenta con un nivel de innovación más alto que en América Latina, aún del que en el promedio, ¿verdad? De América Latina, aún así nos falta mucho por desarrollar. Pero como les comenté, en otro video platicaré de cada uno de estos pilares y cuáles son las razones por las cuales yo veo y en base a otros estudios que se han realizado, cómo es que estas instituciones son un problema o por qué la innovación no ha crecido de la manera que se esperaba. Ahora, en esta pequeña gráfica de barras, podemos ver que en base a los estudios que se realizaron y las encuestas que se realizaron a empresarios que se encuentran tanto en México como inversionistas de fuera que están invirtiendo actualmente en México, se cuenta con estos problemas que son los problemas y factores más importantes en cuestión de ser problemáticos para hacer negocios en México. Entonces, como podemos ver, el primero es la corrupción. Cualquiera que vive en México sabe que la cultura de la corrupción está muy arraigada a México y está muy arraigada incluso en América Latina, pero si lo vemos desde el punto de vista de nuestro país, tiene mucho que ver incluso con las cosas que están, con los problemas que se mencionan aquí abajo, ¿verdad? Abajo se mencionan como el segundo problema el crimen y los robos. Ese crimen es crimen organizado, ¿no? Y ese crimen organizado, ¿en base a qué se fundamenta? Se fundamenta en la corrupción. Más abajo vienen la ineficiencia de la burocracia de gobierno. Es muy difícil hacer algo, una empresa nueva por todos los trámites que se tienen que realizar. La burocracia es exagerada. Los niveles de los pagos que se tienen que hacer como IVA, ISR y demás, todos los impuestos, las regulaciones de los impuestos, el acceso a financiamiento y la infraestructura que para tú tener proveedores es realmente ineficiente. Más abajo podemos ver otros factores, ¿verdad? Que es el trabajo, qué tan educada está la fuerza de trabajo que se encuentra en nuestro país y demás regulaciones que se encuentran sobre ya sea la mano de obra y sobre todo la capacidad, la insuficiencia de la capacidad de innovación en nuestro país actualmente, que tiene mucho que ver con todas las cosas que estamos viendo arriba. Todas están íntimamente relacionadas y, como les comentaba, estos problemas son algo regular. Como pueden ver, las cosas que vienen debajo, como la inflación, la ética de trabajo, entre otras, son problemas que vienen derivados de los primeros problemas que estamos observando, como los factores más difíciles para hacer negocios en México. En este video voy a cortar hasta aquí, pero espero presentarles más videos en donde explique cada uno de los pilares que forman todo este estudio del índice de competitividad y por qué México está en el lugar 51. Gracias.